Hospital HM Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. HM Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza. Ya estamos aquí, un nuevo programa de Falando de Saúde en Correo Televisión, donde siempre tenemos invitados muy especialistas de todo lo que hablan y siempre nos dan unas muy buenas lecciones que, desde luego, todos deberíamos aprender, por lo menos un poquito. Así que, como hoy tampoco puede ser de otra manera, les paso a detallar el sumario del programa de hoy. Hoy en Falando de Saúde entrevista a una otorrinolaringóloga de HM Rosaleda. A continuación, los espectadores plantean sus dudas sobre enfermedad de Meniere. Y para cerrar el programa recibiremos un nuevo consejo de la unidad de enfermería de HM Rosaleda. Pues sí, enfermedad de Meniere. Yo no sé si le suena este nombre. Ha salido hace unas cuantas semanas, bueno, porque una conocida presentadora de televisión de informativos ha confesado que lo padece. A lo mejor a partir de este hecho a todos les empieza a rondar un poco por la cabeza qué es esto de la enfermedad de Meniere, pero para hablarnos muy bien, en profundidad y en detalle, nos acompaña nuestra otorrinolaringóloga de HM Rosaleda, Marta Paulos. Bienvenida. Hola, muy buenas, María. Bueno, está de actualidad, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia para quien la padece. Pero, ¿qué es esto de enfermedad de Meniere? Pues mira, la enfermedad de Meniere es una enfermedad que es clásicamente conocida dentro de la otorrinolaringología y que cursa con vértigo. Además del vértigo, cursa con sordera y con acúfenos, es decir, el temido ruido en los oídos. El vértigo viene siendo una sensación de mareo, con sensación de giro del entorno que presenta el paciente y que es muy angustiosa, que puede durar desde minutos a horas, y que se acompaña generalmente, lo que os decía, de sordera, que inicialmente puede ser fluctuante, es decir, que suba y baja la sordera, y se acompaña también de ruido en el oído. Clásicamente se conoce desde hace mucho tiempo y hasta hace poco, relativamente, 1861, que un señor dijo que se trataba de una enfermedad del oído interno, que no era una enfermedad central, es decir, del cerebro, como la gente pensaba anteriormente. Hasta ese momento se pensaba que era una enfermedad maligna, mortal, pero este señor nos dio la idea de que podía tratarse una enfermedad del oído interno y hasta que después él se murió no se aceptó que de verdad era una enfermedad del oído interno. ¿Tiene una incidencia baja, media? ¿De qué porcentaje aproximadamente? Es una enfermedad relativamente frecuente dentro de los episodios de las enfermedades que cursan con episodios de vértigo. Es relativamente frecuente. Está quizás infradiagnosticada por el tema de que es una enfermedad que, como el diagnóstico, llegar al diagnóstico es muchas veces, dependiendo de la evolución de la enfermedad y ver al paciente muchas veces se pierden los pacientes en atención primaria y los diagnósticos generalmente son difíciles de llegar al número concreto de pacientes afectados. ¿Conocemos, doctora, la causa y su mecanismo de producción? La desconocemos. La causa, llevamos tanto tiempo con esta enfermedad en los libros y en los pacientes, pero no sabemos la causa. Se postula que, como vemos en las imágenes, ahí vemos el oído interno, vemos todo el oído, pero vemos en concreto el oído interno, que es esa especie de caracolillo con esos, cuernos, digámoslo así, esos canales.
Ahí en esa parte del oído, que es el oído interno, se produce un hidrops. Lo que significa hidrops es, digamos, un encharcamiento del oído interno. Ese encharcamiento, la duda que tenemos es por qué se produce. No sabemos por qué se produce. Puede ser que se produzca por aumento de los líquidos que hay dentro del oído, o porque simplemente circulen mal, puede ser por un estrechamiento de algún canal por donde deberían circular, o incluso por alteraciones en los iones que están dentro de esos líquidos. No sabemos la causa, en definitiva. Claro, es eso azul que vemos. Eso que vemos azul. Vemos en la imagen de la izquierda que dentro de esos canales hay un líquido circulando, que debería circular con esa cantidad, pero en la imagen de la derecha vemos que hay excesivo líquido. Los síntomas que presentan los pacientes en concreto es debido a ese líquido que está dentro de ese laberinto, que lo que ocasiona es que tanto la onda sonora que llega a través de la cóclea en el caracolillo, ese que vemos ahí, para producir la transmisión del sonido, como en el epitelio neurosensorial que tenemos dentro de los sensores que tenemos dentro del oído y que llevan el equilibrio, funcionan mal. Cuando el paciente tiene el episodio de hidrops, es decir, de encharcamiento, el paciente tiene los síntomas debido a este problema. Síntomas, o sea, que van desde vértigo, bueno... Sí, bueno, el Meniere se caracteriza clásicamente por una tríada. La tríada es vértigo, hipoacusia y acúfenos. Vemos ahí en la imagen, bueno, pues una persona que está mareada, ¿no?, con la sensación de que da un poco vueltas todo alrededor, sensación de dolorimiento de la cabeza, quizás, y aparte la sensación incómoda de oír peor, de que el oído se tapona, y la sensación de tener un ruido dentro. Generalmente afecta a uno solo de los oídos, puede afectar a los dos, pero normalmente el debut es en uno solo de los oídos. El vértigo son crisis de vértigo recurrentes que ocasionan pues, la sensación de que uno da la sensación de que tiene el mundo rodando a su alrededor, girando. Es muy incómoda, muy angustiosa, una sensación muy rara que la gente vive con mucha angustia, sí, y que se acompaña generalmente de náuseas, de vómitos, de sudoración, no es capaz de mover la cabeza, muchas veces lleva al paciente a la cama, a no poder levantarse ese tiempo. La crisis generalmente dura entre 20 minutos y 12 horas. Se acompaña normalmente, como os decía, de sordera, que inicialmente en las primeras fases de la enfermedad esa sordera vuelve al cauce normal, es decir, se pierde un poco durante la crisis pero luego se recupera. Y muchas veces, previamente a la crisis de vértigo, aparece sensación como de taponamiento del oído, plenitud, sensación de tener el oído ocupado, además de ruido dentro del oído. Siempre afecta a un solo de los oídos y esos síntomas se ven dentro de un oído. Claro, me imagino que hasta llegar ahí, al paciente le rondarán 1000 ideas por la cabeza. A lo mejor piensa que son 1000 cosas o 1000 enfermedades antes de pensar que es algo que evidentemente le pertenece a la otorrinolaringología, con independencia de ese episodio de sordera que va y viene, ¿no? No lo sé. Pues sí, como os decía inicialmente, incluso pues, los clásicos que sabían un poco en las épocas antiguas pues, pensaban que podía ser un tema central, un tema cerebral. Claro. De hecho, el diagnóstico de la enfermedad es a veces complicado por el tema de que no hay unos criterios, aunque sí que se ha llegado a unos criterios para diagnosticar la enfermedad, que no os voy a decir porque bueno, no viene a cuento, pero deciros que hay unos criterios, pero que muchas veces el diagnóstico definitivo de la enfermedad no se puede hacer, porque el diagnóstico definitivo significaría abrir el oído y verlo bajo el microscopio, y a eso no llegamos casi nunca. Hay un diagnóstico más o menos definitivo, posible, que es cuando tenemos esos criterios que os comentaba, que después de seguir al paciente durante mucho tiempo en consulta y viendo la evolución de la enfermedad, llegas a ese diagnóstico. Para el diagnóstico, además, hay que descartar otros problemas que pueden producir problemas similares, como pueden ser pues eso, problemas centrales, incluso la migraña, una apoplejía de otro tipo, una isquemia cerebral, otras enfermedades que pueden llevar a estos síntomas, descartándolo siempre, sobre todo pues, a nivel de una resonancia, descartar problemas cerebrales, demás, para llegar al diagnóstico de que no hay nada más y que se trata de una enfermedad del oído interno. Con lo cual no hay una prueba específica, es más por descarte. Sí, hay por descarte y bueno, pruebas específicas tenemos, obviamente. De hecho, el diagnóstico se realiza más que nada por la anamnesis, lo que el paciente te cuenta, por ver al paciente en el momento de la crisis, y las pruebas que realizamos normalmente en la consulta. Pues hay que hacer inicialmente una audiometría, aparte de ver el oído, ver que no hay ningún problema otológico, hacer una audiometría, ver que esa sordera existe de verdad, que suele ser una sordera que afecta más que nada a los tonos graves, que con el paso del tiempo se va quedando un poco en el oído y va lesionando el oído y va afectando cada vez más, se va quedando el paciente cada vez más sordo.
Después de un tiempo aparece también una sordera en las frecuencias medias, ya afecta un poquito más en las frecuencias del habla, afecta un poquito más al hablar, al comunicarse con el resto de personas. Y decir que, bueno, aparte de estas pruebas tenemos que hacer una resonancia, descartar otros problemas, tenemos las pruebas del vértigo como la videonestamografía que hemos hablado en otras ocasiones. Sí, es verdad. Las pruebas calóricas, los BEMS, hay una serie de pruebas que podemos hacer en la consulta de otorrino pues que nos ayudan a apoyar un poco el diagnóstico, pero sí, el diagnóstico es por descarte. Sigue dirigiendo la unidad de vértigo de HM Rosaleda. Sí, allí estamos. Con lo cual, esas maniobras de las que en otros programas sí que hemos hablado y que además hemos visto, bueno, pues son las que realiza en consulta. Esas maniobras, las pruebas, el resto de pruebas, todas son las que realizamos. ¿Cómo es la evolución de la enfermedad? Pues la enfermedad suele ser una enfermedad que sí que lleva esos síntomas todos, pero es muy variable de un paciente a otro. Hay pacientes que presentan desde el inicio todos los síntomas, es decir, que presentan esas crisis de vértigo con sordera y con acúfeno, y hay pacientes que al inicio presentan a lo mejor una sordera que va y viene, o alguna crisis de vértigo recurrente pero que tampoco es muy allá. Y esa fase inicial a veces lleva a una sospecha diagnóstica, pero sobre todo cuando se suele diagnosticar es en la fase media, la fase un poco activa de la enfermedad, que transcurre a lo largo de 5 a 20 años de la vida del paciente, se manifiesta sobre los 40 años aproximadamente, cuarta, sexta década de la vida, y a partir de ese momento aparecen 5 años a 20, es un intervalo bastante grande, para llegar a la fase final de la enfermedad. Durante esa fase media aparece generalmente la tríada clásica de vértigo, hipoacusia y acúfenos. En la fase final de la enfermedad es cuando ya vemos que el paciente normalmente tiene menos crisis de vértigo, es decir, las crisis de vértigo ya han pasado o ha pasado la parte peor, tiene menos crisis de vértigo, pero nos queda lo otro, que es el acúfeno y la sordera. El paciente suele tener una sordera que no es muy grande tampoco, pero sí que le afecta a la vida diaria porque afecta a las frecuencias medias y sobre todo lo más incómodo, el acúfeno, que generalmente se hace permanente. Esos ruidos, ¿no? Esos ruidos en el oído que suelen tener una frecuencia aguda, que pueden molestarte un poco más durante la noche porque estamos en silencio, estamos en cama, intentamos dormir. Por el día no, porque estamos con ruidos, hablamos, no nos afecta tanto, pero por la noche a lo mejor en silencio sí. ¿Tiene tratamiento? Tratamiento hay. Tratamiento hay. ¿Qué pasa? Que no se sabe la causa, entonces no podemos tratar esa causa. Entonces el tratamiento, primero vamos a tener el tratamiento médico, tenemos alguna cirugía, que son las menos veces lo que utilizamos, utilizamos más el tratamiento médico. Inicialmente va dirigido a disminuir la incomodidad del paciente con las crisis de vértigo y evitar un poco que vengan esas crisis, frenar un poco la evolución de la enfermedad, es decir, que en vez del paciente concentrar todos sus síntomas en esos 5 años, que sea un poco más larga, pero que tenga menos crisis y le afecte menos. Entre el tratamiento médico, decir que para la crisis de vértigo están los sedantes vestibulares, como por ejemplo la sulpirida, las benzodiazepinas, el diazepam, para estar un poquito sin esa crisis aguda de vértigo. También decir que algunas crisis ocurren durante muy poquito tiempo, duran 20 minutos, y el paciente no necesita tomar nada. Es cierto que a veces el paciente recupera del todo, pero a veces no, le queda un poco de inestabilidad después, es muy variable. Y después lo que tenemos es un tratamiento un poco de mantenimiento para evitar esa evolución de la enfermedad, que va a consistir en una dieta primero, restringimos la cantidad de sal, por el tema de que cuando tomamos sal retenimos líquidos y puede haber más posibilidades de encharcamiento del oído. Después tenemos otros medicamentos que nos ayudan a reducir el líquido, como es la betahistina, el SERC, que toma mucha gente, aunque no debería decir marcas comerciales. Y también tenemos los diuréticos, que se suelen utilizar también en fases cuando el enfermo está activo. Por otro lado, tratamiento quirúrgico. Cuando falla el tratamiento médico, que es incontrolable, aunque hay pocos casos de que sean tan incontrolables como para necesitar la cirugía, tenemos cirugía. Para ello, lo que hacemos es pues evitar que el oído se manifieste con el vértigo, y para eso lo que tenemos que hacer es destruir el oído. Entonces destruimos el oído de esa manera. ¿Cómo suena eso? Sí, suena un poco radical, sí. pero lo que hacemos es eso, disminuir la sensibilidad del órgano del laberinto a ese problema que no somos capaces de tratar. Y esa destrucción del oído puede hacerse, pues, a veces con químicos. Conocemos un medicamento que es la gentamicina, por ejemplo, que es un antibiótico que se daba mucho antiguamente, ahora se da mucho menos, y que sabemos que hace daño al oído.
Lo solemos utilizar también en fases ya de la enfermedad cuando están bastante avanzadas. Como va a destruir el oído, no va a destruir solo la parte del vértigo, va a destruir también la cóclea y también va a lesionar la audición. Claro. Entonces lo que hacemos es utilizarlo sobre todo en fases avanzadas de la enfermedad, cuando ya tenemos el oído bastante perdido, lo que hace reducir un poco la cantidad de crisis que el paciente tiene. También tenemos otras posibilidades, no solo destruir el oído. Podemos ayudar a veces con corticoides que se pueden utilizar intratimpánicos, dentro del oído se pueden poner, igual que la gentamicina, de manera que podemos disminuir un poco tanto las crisis de vértigo, tratar un poco un posible mecanismo inflamatorio que puede haber ahí dentro del oído, aparte de que ayuda muchas veces a reducir el ruido, el acúfeno, que es a veces lo más molesto en las fases avanzadas de la enfermedad. Enfermedad complicada. Enfermedad difícil. Difícil para el que la padece. Pues Marta, si le parece, nos vamos ahora a escuchar lo que los espectadores tienen que decirnos. Pues perfecto. Una semana más, les recuerdo que se pueden poner en contacto con nosotros escribiendo un correo electrónico a esta dirección, falandodesaude@correotv.es, o si no, como ya saben y están cansados de oírmelo decir, en Facebook y en Twitter también nos pueden encontrar. Tenemos a Luis de Santiago, que se hace eco, ¿no?, de lo que comentábamos al principio, que recientemente una presentadora de noticias, Karma Chaparro concretamente, dijo que sufre la enfermedad de Meniere. ¿Cree que esto puede normalizar un poco esta enfermedad, que se escuche más, que la gente tome más conciencia, que no se silencie tanto? Porque a lo mejor hay gente que está callada, ¿no?, y le da como cierto reparo, vergüenza decirlo, no lo sé. Pues yo creo que es una enfermedad que no hay que tener ni reparo ni vergüenza. Bueno, vemos una imagen ahí en la pantalla que, bueno, hay que tener humor siempre. Es una imagen simpática, sí. Y a ver, el paciente sufre eso, pues no, le da la sensación que tiene ahí algo en el oído muy molesto, un pájaro incluso que le hace ruido, pero se puede hacer humor de ello, es decir, no es una enfermedad agresiva, no es una enfermedad mortal, es una enfermedad relativamente, bueno, llevadera entre comillas. Se tiene vértigo, se tiene sordera, se tiene acúfeno, pero todo eso es un poco tratable, paliable. A veces hay pacientes que pueden tener incluso algún tipo de incapacidad, porque las crisis no sabemos cuándo vienen, pues estás trabajando y de repente te mareas, tienes que parar tu vida y dejarla a un lado para estar en cama porque tu vértigo no te deja. El ruido a veces es incapacitante, no te deja dormir por la noche, estás al día siguiente que no puedes ni trabajar, no puedes hacer nada, no puedes relacionarte con los tuyos. Entonces, bueno, es una enfermedad complicada, pero decir que hay cosas para tratarla, que tampoco es una enfermedad tampoco de avergonzarse. Es una enfermedad que quizá desconocida, la gente no la conoce bien, o a veces, bueno, pasa desapercibida porque son síntomas que pueden ir dentro de otros problemas que pueden parecer clínica parecida. Pero decir que, bueno, que lo padezca alguien así un poco público, que puede ser que sí, que la gente lo tenga un poco más eco esto, ¿no? Que se conozca más y que la gente tenga más conciencia y vaya a la consulta de otorrino. Y sobre todo eso, que hay que reírse. También, el humor es importante. Siempre que se pueda, se sobrellevan mejor las cosas con humor. Sí, está claro. Y si uno por sí mismo pues no encuentra, ¿no?, pues ese estímulo, seguro que hay alguien alrededor que a uno le hace reír. Jorge de Santiago pregunta, aunque más o menos ya comentó, de qué forma afecta a la calidad de vida esta enfermedad, ¿no?, que evidentemente repercute y me imagino que en ciertos momentos, sobre todo cuando el paciente sufre esa crisis, le incapacita, ¿no?, o puede llegar a bloquearlo por completo, no lo sé. Pues sí, puede incapacitar a algunos pacientes, sobre todo pacientes que tengan crisis muy agudas, que tengan crisis que lleven mal, que no sean capaces de caminar. Normalmente algunos pacientes sí que pueden hacer una vida un poco más normal, más normalizada, pero las crisis pueden ser cortas, a veces no tienen ningún síntoma después de la crisis, es decir, duró aquellos 35 o 40 minutos y se pasó y no tiene nada más. Pero hay pacientes, sobre todo cuando van avanzando las fases, que esa crisis, ese encharcamiento del oído ya ha producido algún problema que puede quedarse ahí permanente y puede producir una inestabilidad residual. Esa inestabilidad a veces lleva a que la vida sea mucho más complicada, andamos con prisa, andamos con todo y cuando tienes una inestabilidad, un desequilibrio, tienes que andar con calma, hacer las cosas sin moverte muy rápido, hacer un poco... Entonces, digamos que sí que puede llegar a hacer que una persona no pueda incluso trabajar por culpa de esto. Pero bueno, que también hay, aparte de la inestabilidad que se produce, hay una compensación central, uno se acostumbra a ello, es decir, el cerebro también está para ayudarnos a compensar algo que el oído ha fallado. Entonces, bueno, que hay alguna esperanza en esto también. Eso está bien, humor y esperanza. Creo que son dos palabras que nunca debemos perder. Y ahora nos vamos a HM Rosaleda a recibir un consejo desde la unidad de enfermería.
Ola, chamo Adriana Fuentes e son enfermeira en HM Rosaleda. Hoxe vou a falar da medición de tensión arterial no domicilio, que é algo importante para o control desta enfermedade. A medición da tensión arterial nas nosas casas pode ser realizada polo propio paciente ou por un coidador. Para elixir o momento do día é importante que se fai pola mañán, que sexa en ayunas, é dicir, antes do desayuno e antes de tomar o tratamento. Se fai pola noite, mellor sempre antes da cena e tamén de tomar o propio tratamento. Para a realización da medida, deberíamos de estar nun lugar sen ruídos, permanecer tranquilos e que, sobre todo, non realizáramos deporte nin ninguna actividade física intensa a media hora antes de realizar a medición. Debemos de estar sentados, coas pernas descruzadas e co brazo á altura do corazón, é dicir, apoiado sobre unha mesa e á altura do noso corazón. O manguito que colocamos para realizar a medición tamén debe de estar a esta altura. Debe estar a 2-3 centímetros da flexura do codo e nin moi apretado nin moi frouxo. Débense de realizar de 2 a 3 medicións e espaciadas tamén entre 2-3 minutos. Tamén debemos anotar as 3 cifras de medición e a hora. Así como tamén, se ese día tivemos algunha circunstancia especial e por iso se poden ver alteradas estas cifras. Basicamente, seguindo estes consellos, podemos determinar as nosas cifras de tensión arterial e tela controlada desde as nosas casas. Pues hasta aquí hemos llegado. Ya recibido el consejo, estamos ya, en los últimos segundos del programa, pero eso sí, no nos vamos sin decirle, no adiós, sino hasta pronto, a la doctora Marta Paulos, otorrinolaringóloga y directora de la unidad de vértigo de HM Rosaleda. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta Volveremos. Pronto. Claro que sí, con muchos más temas dentro de una semana. Pues además seguimos esperando todas sus preguntas, todas sus dudas, que siempre responden nuestros invitados. Así que disfruten mucho de esta semana, sean muy felices y, como siempre, el mejor de nuestros deseos. Salud y suerte. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza.